Desde ahora, los que quieran ser voluntarios de la Protectora de Mataró tendrán que hacer un curso para pasear perros y cuidar gatos. El objetivo principal del curso es que el voluntario y el trabajo del voluntario sea lo más cualitativo posible, es decir, que el trabajo que se haga con el perro ayude a que sea una adopción mejor y que el perro pues no se estrese más de lo que se debe estresar en el paseo. Esta iniciativa nace debido al aumento de voluntarios esporádicos que visitan la protectora y no cuentan con las nociones básicas para cuidar a estos animales domésticos. Porque no todo lo sabía, habían cosas que, por ejemplo, eso del paseo, el paseo que tenía que ser tranquilo, yo siempre buscaba que se cansaran, que hicieran mucho ejercicio, porque si van a estar en la jaula tendrían que estar ya cansados, pero no, ya me han dicho que no. Ahora me han dado a entender que es mucho más importante salir y darle cariño y como más sociabilizarlo, que sea más importante porque aquí están casi todo el día sueltos, o sea, ya salen por el patio, de ejercicio ya hacen, así que lo más importante no es cansarlos. En el curso aprenden también a detectar comportamientos de agresividad, saber cómo reaccionar ante una pelea, usar el collar de cabeza para los perros que estiran durante el paseo y un largo etcétera. El curso también cuenta con una parte teórica que explica qué es la protectora, en qué consiste el trabajo diario del refugio y cuál es la situación actual. Lo que se pretende, en definitiva, es contar con voluntarios involucrados en la asociación y que tengan conocimientos necesarios para llevar a cabo su labor de la mejor manera posible.